de las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, desde un punto de vista particular. No voy a hacer historia de las dos porque es larguísimo, uno se pone a leer y la verdad que está enraizado con tanta historia de la literatura argentina. Hicieron tantas cosas las dos que es muy difícil abarcarlas en ese sentido, pero sí voy a hablar de la construcción de imagen de sí misma y del raconto de la infancia que tuvieron las dos. Como todos saben, bueno, los Ocampo son una de las familias patricias tradicionales argentinas, y Victoria es la mayor, nació en 1890, y Silvina la menor, es de 1903, hay 13 años de diferencia entre ellas, lo que hizo que la hermana menor, la hermana con la que tenía relación Victoria, era Angélica, ¿sí? La que la imitaba, la que iba atrás de ella. De hecho hay una gran narración en la autobiografía de Victoria sobre esto, de cómo Angélica... ¿Cuántas hermanas eran? Eran 6. 6, sí. Angélica era la inmediata. La inmediata después de Victoria. Claro. Está Clara y Silvina, y de las otras me olvidé. O sea, no han sido muy trascendentales. Clara es la que se murió en un momento, por eso está el recuerdo de ella, porque tanto para Silvina como para Victoria fue un punto de quiebre la muerte de esta hermana, que fue niña, casi se murió. Y bueno, Victoria se deprimió mucho con esta muerte, y Silvina la percibió desde un lugar completamente distinto porque era muy pequeña, ¿sí? La relación entre ambas está... Bueno, primero Victoria Ocampo es como una mujer una mujer de acción, y que según sus críticos también tomó la palabra masculina, ¿no? Si bien fue antipatriarcado y tiene toda una militancia feminista, toma esa misma palabra de hombre que la autoriza, porque construye, es una línea muy similar a la de Sarmiento en la escritura de sí misma, de querer erigirse como, ¿no? Trabajar el nombre propio para formar una imagen de sí. Uno lee Recuerdo de Provincia de Sarmiento y sabe que se quiere poner, bueno, yo tenía 4 años y ya sabía leer, me leí no sé cuántos libros en francés sin saber francés y los iba traduciendo con un diccionario. Bueno, se hace toda una imagen de sí mismo de autodidacta, precisamente para querer borrar las huellas de que no tenía una educación formal y por eso le daban en todos lados, ¿no? Sarmiento hace eso, Silvina Ocampo también hace una imagen de sí misma. Bueno, su autobiografía, puntualmente, ella la empieza a escribir en 1952, o sea, 60 años pasaditos, y deja expresas órdenes que se publique después de su muerte, ¿sí? Pero después en otros relatos... ¿Qué pedazo de ego tenés que tener para hacer eso, no? O por ahí no quería, no sé, aquí nombraba a mucha gente, pero después en toda su escritura, que fue más que nada de testimonios, bueno, hizo mucha actividad cultural, crítica, fue por ese lado su producción escrita. Hay resortes de lo que ella era. Muy rara vez cita a otras mujeres, precisamente porque, bueno, Josefina Ludmer, que es una crítica literaria, dice como que si en esto de los juegos infantiles, si volvemos a la infancia, es como que Victoria jugó a la maestra toda la vida, ¿no? Y quería erigirse ella misma como la mujer ejemplar, como el ejemplo de escritoras a seguir por las generaciones posteriores, y tenía esta cuestión de... las dos aprendieron primero francés e inglés que español, por ejemplo, por la niñera francesa. Y de estar muy enraizadas en lo que fue el origen de la formación del Estado argentino tal y como lo conocemos, ¿no? Toda la generación del 80 y esa historia. De hecho, en un fragmento que vamos a escuchar, ella se ubica su nacimiento en determinadas coordenadas mundiales, y también explica cómo es esta historia de que, nada, Sarmiento tomaba mate con el abuelo, en la casa de enfrente pasó tal cosa, en la de al lado la otra, como la historia nacional, para nosotros es como el cumpleaños de la tía, claro, digamos. Y eso, bueno, marca una impronta. También la impronta que tenía esta generación de mirar completamente siempre a Europa. Entonces ella sentía como este ser subalterno, que era mujer, dedicada al mundo de los intelectuales, que no era nada fácil para su época, y además latinoamericana, en una concepción donde obviamente se consideraba Latinoamérica inferior, subalterna a todo el mundo europeo. A partir de ahí ella escribe, cuando Silvina Ocampo, que tiene otro recorrido completamente distinto, que escribe teatro, poesía, cuento, que como el famoso hermano menor se burla de todos los convencionalismos, que trata de pasar desapercibida, que hay una voz aniñada, pero no una escritura aniñada, pero sí los ecos de la infancia en la voz de su literatura, pero no de una infancia ideal o rosa, sino hay crueldad en sus cuentos. Hablando de Silvina. ¿No? Sí, de Silvina. Victoria no escribió ficción, ella escribió todo lo que fue más testimonial o más académico.
Ambas tuvieron una vida, bueno, de mucho mundo. Silvina quiso ser pintora de nuevo, después, al principio, después terminó en la escritura. Y en 1937 le lleva a Victoria, que por esa época ya andaban cerca de fundar Sur y ya ella tenía toda una actividad, ya estaba hecha como intelectual, ya era reconocida, su primer libro de cuentos, que fue Viaje Olvidado. En este libro de Victoria Ocampo, Viaje Olvidado, son cuentos breves donde ella renarra su infancia ficcionalizada, ¿no? Son cuentos que no tienen nada que ver unos con otros en el sentido de que son historias distintas y en ningún momento ella dice que son autobiográficos, pero se sabe que hay un montón de cuestiones de esa infancia que están trabajadas en Viaje Olvidado. Y les voy a leer, Victoria Ocampo le hace una crítica donde la destroza. Primero, o sea, habla un par de cosas buenas como que tiene y después le dice, bueno, que primero aprende a escribir, que se nota que su lengua primera es el francés, que todavía no usa bien el castellano, que para sacarle la lengua a la gramática primero hay que mirar de frente a la gramática. Le dice de todo. Silvina después le preguntan por esa crítica de su hermana y dice, y yo no quería, para mí es un idioma de información y yo no quería perder la espontaneidad y yo soy espontánea en mi vida y en la escritura y punto. Victoria es Victoria, que haga lo que quiera como... Y siempre dijo, a Victoria le gustó siempre pelearse y mandar. Y ella se peleaba por todo, era como muy luchadora. Con ventillos de hermana. Y dice, en cambio yo desde muy pequeña siempre hice lo que quise y siempre hice lo prohibido. Lo que me habían prohibido explícitamente y lo que no me habían prohibido porque no se les ocurría que yo podía llegar a hacerlo. Pero siempre escondidas. Entonces, en este juego de que una era como batalladora, pública, que quería ganarse un respeto y toda esta cuestión... y pelear mano a mano en el mundo de los hombres, en esa dinámica, Silvina tomó una voz como mucho más sutil, más poética, pero precisamente narró lo otro. Es una de las escritoras pertenecientes a la oligarquía que sale de las reglas de la oligarquía. Por ejemplo, en sus cuentos hay gente que va al baño, cosa que era impensado para cualquiera de este círculo de escritores. Lo que no significa que haya... realmente cuestionado ese sistema, ¿sí? Lo pone a la luz, lo saca, lo muestra, lo deja ahí, pero tampoco es que tuvo demasiado cuestionamiento. Les voy a leer un pedacito de la crítica. Ni crítica tampoco hacia Silvina su estilo de vida, ¿no? Nunca renegó de su estilo de vida, de su buen pasar. No, para nada. Bueno, ella incluso en un momento dice que se sabe que ser rico tiene la ventaja de que no tenés que trabajar y que ella igualmente trabajó mucho por ser pintora y no pudo. O sea, esta cuestión desde el lugar de que el que nunca necesitó el dinero, no sabe lo que es. Mira, muy burguesa. Sí, obviamente. Igualmente las dos fueron como muy adelantadas para su época y sumamente necesarias en las letras argentinas. Sí, sumamente necesarias. Y Victoria Ocampo, si hay que reconocerle algo, es todas las cosas que trajo a la Argentina a través de la Editorial Sur, todas las cosas que se publicaban, con todos los intelectuales que se contactó, las traducciones, las primeras traducciones de las grandes obras europeas y norteamericanas contemporáneas a ellos, fueron gracias a toda esta militancia cultural de Victoria Ocampo, que si se define por algo es por el hambre de su siglo, ¿no? Ella viajaba, quería conocer, bueno, tuvo muchos amantes, hay cosas muy graciosas, por ejemplo, ella le había dicho, tenía una amistad con otra escritora y le había dicho que no se quería casar para dedicarse a las letras, ¿no? Igualmente tuvo dos deseos frustrados. Uno era ser actriz, que no se lo permitía ni su clase, ni su clase social, ni su padre, ni su familia, ni nada por el estilo. Y otro era escribir una novela que tampoco nunca se pudo dedicar a la ficción, porque estaba demasiado atada a su yo como real. Entonces sus escritos intentan como reproducir fielmente la realidad que vivió. No se pudo conectar con la ficción. Y igualmente se casó muy joven y ya en su luna de miel en Europa descubre que el marido le manda una carta al padre donde dice, ya se le va a pasar a Victoria lo de ser actriz cuando tengamos un hijo. Listo, chao, volvieron a la Argentina, vivieron en plantas distintas del mismo departamento, se mostraban juntos para cosas sociales y se separaron legalmente en unos pocos años. En ese mismo viaje ella conoce a un primo de su marido en París, con el que empieza a tener un romance que va a durar varios años también, y después, bueno, sabemos el enamoramiento terrible que tenía Ortega y Gasset con ella, y ella no le daba bolilla, o sea, Ortega y Gasset le publicaba cosas. ¿Ninguno de los dos le dio bolilla? A ninguno de los dos. Y también hay otra carta de Ortega y Gasset que descubrió ella, y por lo que no le habló unos cuantos años,
que él decía cómo podía ser que Victoria Ocampo estuviera enamorada o tuviera una relación con alguien intelectualmente tan inferior a ella. Pero... Ortega y Gasset fue. Sí, Gasset lo dijo después, lo vería diciendo como en eco. Okay. O sea, Ortega lo decía, Gasset lo iba escribiendo. Así que hay como esas historias de que se encontraban cartas y se peleaban por años. Es una cosa muy como... anecdótica, interesante. Una cosa que me interesa... Bueno, Victoria Ocampo quería escribir ella la historia familiar. Y cuando le llegan estos cuentos de Silvina... dice, esta historia está deformada, esta no es nuestra infancia y vos no sos nadie para contar. La deja y dice, bueno, con su segundo libro veremos si va a ser buena escritora o no. Pero le choca mucho en principio. Y de hecho hay una cosa en la autobiografía de... Y competían mucho también, ¿no? Como hermanas. Pero no era una competencia directa. Además era gente con mucha diferencia de edad y que se dedicaba a cosas distintas. Pero Victoria sí tenía la voz de la autoridad. Qué sé yo si se daban con un caño. Eran también todos de personas. Bueno, de hecho, Silvina Ocampo, que se casó con Bioy Casares, que era mucho menor que ella, o sea, en una situación también muy graciosa, que la madre de Bioy Casares le dice, che, Silvina, no, vos no tenés una amiga, a ver si me lo orientamos un poco a Bioy Casares. Se lo manduqueó ahí Silvina y se lo quedó. Y, ¿viste? Y para la época, la clase social y su familia fue terrible lo que hizo. Pero bueno, pasó, ¿viste? Como era gente muy particular también, qué sé yo. No sé si había una competencia directa, Sí había un deseo de Victoria, supongo, de mucha dominación con respecto a su hermana y con respecto a todo, ¿no? Como tenían así una cosita de hermana mayor, de yo mando, yo digo cómo tiene que ser. Les voy a leer un cachito nomás, a ver si lo encuentro. Dice, relatados bajo la forma de cuentos y mezclados de abundantes invenciones, habrían podido ser los míos, pero eran distintos. Muy distintos de tono, muy distintos de decoupage. Como las hojas todas iguales y sin embargo distintas en las láminas del libro de Ciencias Naturales. Desde el fondo de un pasado común, vivido en la misma casa, inclinado sobre el mismo catecismo, abrigado por los mismos árboles y las mismas miradas, estos recuerdos me lanzaban señales en el lenguaje cifrado de la infancia, que es el del sueño y el de la poesía. Cada página aludía a cosas, a seres conocidos, en medio de cosas y seres desconocidos, como en nuestros sueños. Como en nuestros sueños, rostros sin nombrar aparecían de pronto en un paisaje familiar, y voces extrañas resonaban en un cuarto cuya sola atmósfera era ya un tuteo. Este juego de escondite, esta coalición de una realidad que se ha vuelto irreal y un sueño que se ha vuelto realidad, nunca me ha impresionado tanto como en el viaje olvidado. Precisamente porque conociendo el lado realidad e ignorando la deformación que esa realidad había sufrido al mirarse en otros ojos que en los míos y apoyarse en otros sueños, me encontré por primera vez en presencia de un fenómeno singular y significativo, la aparición de una persona disfrazada de sí misma. Esto es lo que dice Victoria sobre el libro que le trae Silvina.